de Moisés. Moisés, aparte de los 5 libros, también tiene un salmo muy bonito, hermanos. Y ese salmo es muy usado cuando hay necesidades muy fuertes. Pero no voy a entrar ahorita en detalles en eso, pero también hay un salmo de él. ¿Qué salmo? Es el Salmo 91. 91. Sí. Bueno, sigamos adelante. ¿Se acuerdan qué es lo que estudiamos la semana pasada? ¿Quién se puede acordar? ¿Quién me da un pequeño preview de lo que hicimos la semana pasada? Fueron muchos versículos. Yo sé que hubo una gran indigestión de tanto alimento que hubo la semana pasada. De hecho, la semana pasada debe haber terminado con el versículo 40. No todo el capítulo. Porque los últimos versículos, los últimos 11 versículos o 12, realmente son parte de este otro capítulo. Y es para entrar más en fuerza a esta historia. Bueno, en el capítulo anterior vimos cómo se forma toda esta intriga, toda esta mentira para poder obtener las bendiciones carnales por parte de Isaac. Y pudimos ver cómo Esaú olía chivo. ¿Se acuerdan? Entonces, que su desodorante no era muy bueno. Y hasta recordamos que alguien dijo que no usaba. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Realmente Jacob, mandado por su mamá, usurpó a su hermano Esaú para recibir la bendición del primogénito, la bendición que Isaac quería darle a Esaú. Y vimos que en los últimos versículos Esaú quería venganza y que iba a buscar los tiempos de luto, quiere decir, ¿verdad? Los tiempos de luto es cuando su papá muriera, inmediatamente iba a buscar la muerte de su hermano Jacob. Ahora yo me pregunto, este muchacho así que iba a esperar un gran tiempo para poderse vengar entonces. ¿Por qué les quiero decir esto? Bueno, resulta que cuando ellos nacieron, ¿se acuerdan ustedes qué edad tenía Jacob? Digo, Jacob, no, Isaac. ¿Qué edad tenía Isaac? 40 cuando se casó. ¿Se acuerdan? No, tenía 60. 60 años, esperó 20 años para poder tener a sus hijos. Y en este capítulo que vamos a leer, vamos a ver cómo Esaú se casa teniendo 40 años esta última vez, porque se va a volver a casar aquí. Entonces quiere decir que él tenía aproximadamente 100 años, Isaac, ¿verdad? Porque ya había perdido su vista y aunque ya estaba viejito, él tenía 100 años. Pero la Biblia nos dice que Isaac vivió 180 años. Así que ¿cuántos años iba a tener que esperar Esaú para poderse vengar? 80 años. Bueno, pero las cosas no son como el hombre las dispone, sino como Dios las dispone. Y vimos que realmente la bendición terrenal que procedía de Isaac no era lo importante. ¿Cuál era lo importante, hermanos? ¿Quién bendijo a Abraham? Ahora, Abraham fue bendito y después la bendición pasó a Isaac, pero ¿quién le dio la bendición a Isaac? Fue Abraham. ¿Quién fue? Dios mismo. Dios mismo cuando llama a Abraham, lo bendice. Después confirma la bendición a Abraham. Y cuando Abraham fallece y entra Isaac a escena, vemos que Dios viene y vuelve a confirmar la bendición a Isaac. Entonces, ¿cuál es la bendición importante que debió haber buscado Jacob? ¿La de su papá? No, la de Dios. Era la importante. Aunque Esaú hubiera sido bendecido por el papá, esa no era la bendición importante para la línea espiritual. Nosotros tenemos que pensar
que cuando estamos buscando algo, no tienes que buscar lo terrenal, sino lo espiritual. Tú no tienes que buscar las bendiciones y forzar las bendiciones terrenales, sino buscar las bendiciones espirituales. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Muchas veces nosotros queremos hasta un carro, y en vez de venir ante los pies del Señor y decirle: Señor, bendíceme porque necesito transporte, ¿qué es lo que hacemos? Corremos a ver si nuestro crédito está bueno, a ver si podemos ganar el carro. Y si nos lo dieron, dicen: ay, es que Dios abrió la puerta. Y al rato los pagotes te está doliendo la panza para hacerlos. O sea, muchas veces nosotros buscamos las bendiciones o queremos forzar las bendiciones de Dios de una manera terrenal y no de una manera espiritual. Si tú confías en el Señor, vas a esperar a que Él provea, y Él va a proveer para tus necesidades. Ahora, lo hemos hablado ya varias veces. Es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. A los israelitas, a los judíos, se les prometieron bendiciones terrenales. Si ustedes se dan cuenta, fueron bendiciones terrenales, pero a través de su descendencia iban a venir bendiciones espirituales. A nosotros los gentiles se nos prometen, o somos participantes de las promesas espirituales. Por eso nos dice el Señor: busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dios sabe que tú tienes que trabajar, te va a proveer un trabajo para tu sustento. Dios sabe que tal vez el trabajo queda lejos y además hay que llevar niños a la escuela y eso, te va a proveer un auto para que tú te muevas, o una bicicleta, o un caballo, o un burro, o simple y sencillamente zapatos cómodos para poder caminar. Pero Él sabe la necesidad que tú tienes. Espera primero, espera en el tiempo de Dios para las cosas. No fuerces las cosas, porque muchas veces forzamos las cosas para poder recibir esas bendiciones. Y esto es lo que pasó con estos muchachos. Bueno, Rebeca, que conocía cuál fue la promesa de Dios para sus hijos, diciendo que el mayor serviría al menor, ella transmitió este pensamiento a su padre Isaac. La semana pasada alguien me dijo: hermano, ¿y de dónde sacó eso? Por lógica. Pero además el libro de Romanos lo dice. Así que yo, cuando tengo alguna duda, que veo que pueda quedar alguna duda, trato de correrlo luego a las Biblias para poder ver si lo que estamos hablando es realmente bíblico. Bueno, ahorita un poco más adelante voy a sacar esas citas bíblicas para que las vean. Pero ya cuando ella ve todo lo que está sucediendo y ve que llega a sus oídos que Esaú quiere matar a Jacob, decide ella enviar a Jacob fuera de la casa y para que buscara esposa una vez más entre la parentela, la casa de su hermano Labán. Aunque no le dice directamente cuál era la intención o cuál era el propósito a Isaac, sino que les miente. No le dice: es que Esaú quiere matar a Jacob y lo estoy mandando para protegerlo, sino que le dice que es necesario mandar a Jacob a buscar una mujer entre la parentela, porque Esaú ya se había casado con 2 heteas, y estas 2 heteas habían sido de gran amargura para ellos dos. Entonces ella manejó la situación para que Isaac mandara a Jacob a Padarán. Bueno, y aquí es donde vamos a iniciar nuestro estudio, en el capítulo 28. Entonces Isaac, una vez ya convencido de lo que Rebeca estaba tramando, dice que llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Realmente Rebeca volvió a mentir para proteger a Jacob de Esaú, su hermano. Ahora, para la propia protección de Jacob, era mejor que se fuera. Para la propia protección de la descendencia espiritual por la cual vendría Jesús, era mejor que Jacob se fuera. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes recuerdan, cuando Abraham
le pide a Eliezer que vaya y busque a la esposa Rebeca para Isaac su hijo. No quiso dejar ir a su hijo para protegerlo. ¿Para protegerlo de qué? De que él fuera a caer en engaños, en idolatría y todo eso que estaba sucediendo en las tierras de Aram. Bueno, en esta ocasión lo mejor era que Jacob saliera hacia esa tierra, porque si se quedaba aquí en este lugar podría ser muerto por su hermano Esaú, que era lo que estaba buscando ardientemente. Así que era mejor que saliera hacia ese lugar. Bueno, quiero ver otra cosa. Quiero ver algunos de los versículos que les dije. Bueno, cuando ya una vez que Jacob llegue a la tierra de su tío Labán, vamos a ver que realmente va a ser disciplinado. Bueno, él lo vamos a ver disciplinado aún en el trayecto hacia Labán. Y esto lo va a hacer, o es necesario, esta disciplina de Dios para que él pueda venir a los caminos del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Que cuando él llegue con su tío Labán, dice la Biblia que él le va a servir 20 años. 20 años. 7. Primero trata con su tío 7 años para comprar esposa como dote. Y la esposa que él quería o que él amaba era Raquel. Al final de los 7 años el tío lo emborracha y le mete a la otra hija tapada y a un cuarto oscuro. Y en la mañana que se despierta se da cuenta que no era Raquel sino Lea, la hermana mayor. Entonces él, queriendo desquitarse del tío, el tío le dice: no, te voy a dar mi otra hija, pero yo no podía brincar a la hija mayor, dice, porque no es de acuerdo a nuestras culturas. En México hay un dicho que dice chivo quedado, chivo brincado, chivo quedado. No sé si lo han escuchado. Quiere decir que si tú brincas al mayor de tu casa para casarte, ya el mayor se queda de cotorrito ya de casa. Eso es lo que dice el dicho. Bueno, esa era la creencia de Labán supuestamente, o fue la excusa que él dio. Así que lo dejó que él estuviera 7 años, o más bien 7 días de boda con Lea, y a los 7 días le dio a Raquel también, se llevó 2 por 1, pero con la promesa de que él tenía que servir otros 7 años. Como vio que realmente Dios estaba progresando mucho la mano de Jacob, le dijo: bueno, pues ahora te voy a dar un salario para que te quedes. Y le cambió, dice, 10 veces el salario, porque todo el tiempo quería perjudicarlo, mas Dios prosperaba los negocios de Jacob. Así que finalmente, después de 20 años, él se arma de valor y decide abandonar a su tío, pero esa historia la vamos a ver conforme vayamos avanzando en los capítulos. Solamente quiero decirles que él va a ser disciplinado grandemente por las mentiras que él hizo, aunque la bendición carnal no era lo importante era lo espiritual. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios confirma y reafirma su bendición a Jacob. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que Dios te va a disciplinar por lo que estás haciendo, por lo que tus mentiras, por todo lo que tú hagas. Dios te va a disciplinar. Y es la única manera para que nosotros podamos obtener realmente la madurez espiritual delante de Dios. Nuevamente, Jacob era importante que tenía que conseguir una vez más esposa. ¿Entre qué? Entre su parentela. Y ya lo hemos hablado. ¿Tú crees que lo está mandando una vez más
a pedir que se case con la tía, con la sobrina, con la hermana, con la mamá. No, hermano, estamos hablando de parientes espirituales, no de idólatras. O sea, Isaac o Dios mismo no quiere que tú te juntes con el idólatra. O sea, no que no te juntes de una manera que tú compartas con él, sino que te unas a él. Y lo dice bien claro. O sea, en 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. O sea, Dios nos está advirtiendo que va a ser un yugo desigual cuando la persona es creyente y se casa con la persona que no es creyente. Ahora yo les voy a hacer una exhortación, sobre todo aquellos que no tienen esposa y están buscando esposo y están buscando pareja, o más bien no pareja, sino una boda. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Es que tal vez tú estés pensando en que te gusta la muchacha, te gusta el muchacho, y la muchacha o el muchacho es incrédulo, es inconverso, y tú dices: no le hace, a mí me gusta, y yo voy a hacer la lucha de convertirlo y traerlo a los pies del Señor. Pero déjame exhortarte, y es que si durante el tiempo de tu noviazgo no pudiste convencerlo a que viniera a los pies del Señor, una vez que ya firmaste el papelito no va a ser posible. Y esto va a traer una tremenda división en tu hogar. Y va a ser realmente tribulación pura dentro del hogar. Porque son dos ideas diferentes dentro del hogar. Y Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Que un hogar dividido en sí mismo no se puede mantener. Y por eso estamos viendo tantos divorcios en esta época. A pesar de que supuestamente somos cristianos entregados, vemos una cantidad enorme de divorcios. Porque tenemos diferentes propósitos en nuestra vida. Y la idea de que tú te cases entre la parentela espiritual es que tú tengas un mismo objetivo, una misma meta, y es conocer al Señor y servirle al Señor. Lo hemos visto. Bueno, tenemos que reafirmarlo, porque la palabra de Dios nos lo vuelve a decir. Y si nos lo está diciendo a cada rato es porque realmente es algo muy importante. Es muy importante. Si ustedes se casan, si ustedes están buscando parejas, si están buscando incluso hasta un socio para negocios, hermanos, busquen la persona adecuada y que sea un hombre o mujer temerosa de Dios. Porque incluso si tú estás buscando un socio para tu negocio y este socio no tiene la misma expectativa que tú, déjame decirte que también vas a tener divisiones y problemas dentro del trabajo. Bueno, vamos a seguir leyendo. El versículo 2 del capítulo 28 dice: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así dice, envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Isaac finalmente comprende la obra de Dios y confirma la bendición a Jacob. Lo que platicábamos, ¿verdad? De los versículos. Bueno, en Romanos 9, del 7 al 16, nos dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, entre comillas, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, porque Dios estaba llamando a Jacob.
Por eso había sido elegido Jacob, no por las obras de uno y de otro, porque las obras de ambos eran malas, sino que Dios había tenido misericordia de Jacob y había escogido a Jacob para traer a Jesucristo a la carne. Bueno, él hizo la elección, la elección la hizo Dios. Y se le dijo, el mayor, dice, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vean bien claro, aquí dice que les hizo saber. Les hizo saber a quién está hablando, de Isaac y de Rebeca. De lo que estaba pasando dentro de ese y quién era el que debía llevar la bendición espiritual. Ahora, no es por obras, y la Biblia nos lo ha dicho muchas veces, nos lo dice. De hecho, en Efesios 2, 8 y 9 dice que no por obras seremos salvos, sino por gracia. Y esto es por medio de la fe. Pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y aquí es lo mismo. Tú puedes correr, tú puedes hacer, tú puedes obrar. Jacob lo hizo. Y ese no es el propósito de Dios. Dios eligió la línea de Jacob para traer a Jesús y nadie la iba a interrumpir. Y por eso hubo toda esa protección que hubo. Ahora, ¿por qué tenía que ir a Padán Aram? ¿Que no acaso también habían sido sacados, por cierto, Abraham de esas tierras por la idolatría? ¿De qué nacionalidad era Abraham? ¿De qué nacionalidad era Isaac? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? Bueno, porque descendía de esta familia de Heber, ¿verdad? Y de ahí se vino el nombre de Hebreos. Pero él había llegado a una nación primero, y esa nación era en Siria, la Mesopotamia. Así que Abraham, muchas veces hay una mala interpretación de las escrituras, dicen fue el primer judío, fue el primer israelita. No, hermanos. La nación fue formada y conformada de Jacob, a quien se le dio el nombre de Israel, y de donde nacieron las 12 tribus. Y a través de esas tribus se conformó la nación de Israel. De hecho, Jacob se llamaba Jacob, y no fue hasta que regresó a la tierra cuando él luchó con el ángel de Jehová, dice, cuando le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Y ahí fue donde nació la nación de Israel. Así que el primer israelita fue Israel, que fue Jacob. No Abraham, no Isaac. Pero recuerden, Abraham también tuvo a los ismaelitas o a los árabes. También tuvo a los madianitas. Y tuvo en total 7 hijos aparte de Isaac. Y eso lo vimos en las escrituras. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 6 del capítulo 28 de Génesis dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Él vio cómo sus esposas que había tomado al principio habían sido de amargura de corazón para sus padres, y cómo sus padres deseaban una mujer de entre la parentela para sus hijos. Así que él dijo: bueno, ¿qué acaso Ismael no es hermano de mi padre? ¿Para qué tengo que ir hasta Padán Aram? Pues nomás voy aquí tras Lomita, ahí está la tribu de Ismael, y me agarro una de las hijas de Ismael. Qué cómodo, digo yo. Qué cómodo que a veces sentimos que lo que nosotros creemos
es lo más fácil para ayudar a Dios. Y a veces no tenemos percepción espiritual. Esaú buscaba congraciarse con sus padres. Recuerden, él había sido prácticamente desechado de la bendición. Y él quería ser partícipe de la bendición. Entonces dijo, bueno, pues yo voy a la casa de mi padre, de las hijas de Ismael, tomo una mujer para mí y ahora sí quedo bien con mi padre y mi madre. Pero él tenía una percepción espiritual muy, muy mala, hermanos. Al contrario de Jacob. Él quería hacer las cosas todo el tiempo por su propia fuerza, por su propio yo, por su propio egoísmo, por sus propias decisiones. Pero nunca buscó cuál era la decisión de Dios para su vida. Dios estaba pidiendo mujeres de aquel lado. Y él le quiso ganar a Dios. Le quiso ganar a los padres. Ahora es increíble, pero no Ismael ya había sido desechado de la promesa. Esaú también había sido desechado de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un desechado se casó con otra desechada. Al caso, sigue siendo lo mismo. ¿De qué le servía? Para tomen en cuenta que las dos primeras mujeres eran de amargura para sus padres. ¿Y qué dice aquí? ¿Que las desechó? ¿Que las despidió? ¿Que las echó de su casa? No, hermanos. Solamente hizo más grande su harem. Dijo, en vez de 2 ahora tengo 3 esposas. Y si al rato las esposas llevaban sus siervas como en otros lados, en vez de 3 ya eran 6. Y ya iba creciendo el harem, ¿verdad? Realmente Saúl no cortó con todos sus intereses mundanos. Y hay una advertencia en Santiago 4:4 para nosotros de acuerdo a eso. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú ya recibiste al Señor, si tú ya eres un hombre cristiano, una mujer cristiana, y no quieres cortar con el mundo, discúlpame, hermanos. Lo hablaba con mi hermano ya que esta semana. Hablábamos del tema de que si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Recuerdas, hermano? Realmente lo que le dije a él es, realmente el corazón de la persona se ha entregado a Dios. Porque vemos personas, entre comillas, cristianos que después se alejan. Y tú dices, bueno, pues es que este ya volvió a perder su salvación. La salvación no se pierde. Si tú realmente te has entregado a Jesús, si tú realmente estás creyendo en Jesús, no te preocupes de tu salvación. Preocúpate de buscar el reino del cielo. Pero no buscar el reino del mundo. Pastor Jaime dice, busca el sueño espiritual, no el sueño americano. Casi cada predicación es eso, ¿se acuerdan? Busca el sueño espiritual, no busques el sueño americano. La palabra nos da una fuerte advertencia, que si tú estás a favor y haciendo amistad con el mundo, te constituyes enemigo de Dios. Salió, dice en el versículo 10 de Génesis 28, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Jacob para este momento, cuando veamos la historia, él no llevaba nada. Recuerden, Eliezer llevaba 10 camellos llenos de siervos, llenos de regalos, para pagar un dote por la esposa. Posiblemente Jacob debió haber llevado esa dote y la perdió en el camino, no sabemos. O salió solamente con lo que traía puesto. Lo que sí quiero que noten es que de aquí en adelante vamos a ver a Jacob siempre vacío, sin cosas de valor en su persona. ¿Por qué? No sabemos. La Biblia no nos aclara ese aspecto. La película que sale de Jacob dice que lo roba en el camino. No sabemos, hermano. Esa es una interpretación. Pero la Biblia no nos asegura qué es lo que pasa. Yo quería que supieran que vamos a ver
vacío. Y de hecho, por eso tiene que pagar 7 años de trabajo por su primera esposa y luego otros 7 años de trabajo por segunda esposa porque no llevaba dinero para comprar, para pagar la ropa. En esta porción de la escritura vamos a ver por primera vez a un Jacob fuera de la casa de mamá. Yo escuchaba en esta parte a Vernon McGee y él habló de su experiencia, primera experiencia que él tuvo cuando por primera vez estuvo fuera de la casa de mamá o fuera de las faldas de la mamá. Bueno, yo no voy a hablar lo de Vernon McGee, pero sí voy a hablar mi parte. Y para mí fue la experiencia más aterradora que tuve, fue la vez que me metieron al kinder. Todavía así de viejo como ya estoy, que ya me falta hasta el pelo y todo, me acuerdo de esa experiencia. Ya me andaba de meterme a la escuela. Es más, no sé, yo sé que aparte de mí también mi hijo estuvo en la misma situación. Yo veía las escuelas y yo decía, yo quiero ir a la escuela. Y le chillaba a mi papá, le chillaba a mi mamá porque me andaba de meterme a la escuela. Y ya llegó el día de la escuela y yo iba bien emocionado. Pero yo no contaba con que tenía que quedarme solo y mi mamá no se iba a quedar conmigo. Así que al momento que me cierra la puerta y se va mi mamá, yo chillaba y me revolcaba en el piso y pataleaba porque yo quería de vuelta a mi mamá para atrás. Bueno, realmente pienso yo en un Jacob ya viejo que por primera vez deja a su mamá. O sea, a lo mejor él no chillaba y pataleaba como yo porque ya le daba vergüenza por la edad, pero debe haber sido algo difícil para él, difícil. Lo que sí yo me doy cuenta es que él va solito a su viaje, desamparado. Llega a Betel, o a la ciudad de Luz, que así se llamaba anteriormente, y llega y se le hace oscuro. Su primera noche fuera de casa, fuera de la protección de los padres, de los siervos, de la comodidad de la carpa que tenía. Dice aquí la historia nos dice que solamente agarró una piedra de almohada a dormir. No se ve que haya hecho fogata. O sea, debió haber sido algo difícil para él. Difícil para él. Pero yo me doy cuenta que cuando tú caminas a través del mundo y tú estás atravesando en el mundo, qué bonito es cuando tenemos la congregación. Pero sabes, hermanos, la salvación es personal. La entrega es personal. Tú no puedes decir es que mi papá, mi mamá fueron cristianos y por eso yo ya soy cristiano. Sí, naciste dentro de la tradición. Pero si tú no has buscado por tu propia decisión a Dios, por tu propio esfuerzo, por tu propia dedicación, no vas a tener ese encuentro personal. Porque tiene que ser un encuentro personal que tú estés buscando con tu Dios. Y él iba solito atravesando aquel desierto, se le hizo de noche. Del lugar de Beerseba hasta Betel hay unos 65 kilómetros de distancia, de acuerdo a los mapas. O sea, caminó una distancia bastante amplia. Se le hizo de noche y ese momento tuvo su encuentro con Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar. Bueno, más adelante vamos a ver que era la ciudad de Luz. Y durmió allí, dice, porque ya el sol se había puesto, ya se había hecho de noche. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, o sea, la agarró de almohada. Y se acostó en aquel lugar, dice. Y soñó. Y aquí dice, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este fue el sueño que él tuvo. Él sueña una escalera, y en un extremo se encuentra Dios, en otro extremo está él. Y en medio de ellos dos hay una escalera, donde suben los ángeles y bajan, y suben y bajan. ¿Verdad? Y era una escalera de luz, estaba la puerta del cielo, dice él, y estaba la gloria de Dios llenaba el lugar. Es increíble su interpretación o su sueño que él tuvo. Supongamos que esta es la tierra, ¿no? Y este es el cielo. Si tú pusieras una hormiga aquí, lograría brincar hasta acá.
No, ¿verdad? No. Pero si pusieras una hormiga aquí y si quisiera brincar al suelo, podría. Sí va a dar un ramazo completamente, pero sí lo puede hacer. ¿Cierto? Bueno, para nosotros es muy fácil brincar hacia el abismo del infierno, hacia la perdición. Pero para llegar acá necesitamos un puente, necesitamos una escalera. Dios se lo estaba mostrando a Jacob. Se necesitaba esa escalera para subir acá. De un brinco no ibas a poder llegar. Con tus obras no ibas a poder llegar. Tenía que ser una escalera muy especial. Imagínense qué escalera se puede fabricar aquí en la tierra que llegue hasta el tercer cielo con Dios. ¿Dónde está el material? O sea, aunque tú dijeras voy a hacer una escalera y voy a juntar toda la tierra y todos los tabiques y todo del mundo, hermano, el mundo es una cosa microscópica en la galaxia. Hay miles, hay millones de planetas. Para llegar al tercer cielo es imposible con toda la materia prima que hay aquí en la tierra. ¿Dónde pudieras tú sacar esa escalera? Entonces, hermano, no se me desanime, porque realmente sí, Dios está proveyendo esa escalera. Dios provee. Jacob soñó una inmensa separación entre Dios y la tierra, entre Dios y el hombre. Una inmensa separación entre lo terrenal y lo espiritual. Pero también soñó con un puente, con una escalera que lo llevaba a Dios. Bueno, yo me ponía a platicar y realmente esto es bien importante, hermano. Realmente estos son los versículos claves de nuestro estudio hoy. Yo me ponía a pensar en todas esas personas que salen en la televisión contando su testimonio de una experiencia de muerte, que según ellos ven un túnel de luz, ven un camino de luz, que es algo pacífico y después despiertan. Yo no les puedo decir si realmente lo que ellos dicen sea cierto o no sea cierto. Solamente su experiencia personal de ellos. Alguien dijo, ¿quién ha ido y venido del otro mundo para acá? Bueno, hermanos, déjame decirte que sí. Sí ha habido quien. La Biblia nos dice que Jesús fue y regresó. O sea que lo que tenemos en la Biblia es veracidad. Pero ¿qué es lo que quiero yo decirte con todo esto, hermanos? Dios ha proveído una escalera de luz, un puente, un túnel, como tú lo quieras llamar, una rampa para llegar a Él. Solamente tienes que confiar en Él. Bueno, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 51, es la mejor comentario o la mejor explicación que tú vas a tener acerca de esta escalera. ¿Qué es esta escalera? ¿De dónde vas a sacar esta escalera? Él no lo dice. Cuando él estaba hablando con Natanael, Natanael dice que era un judío de verdad, que cumplía con todos los requisitos del judío. ¿Jacob cumplía con los requisitos espirituales? No, hermanos. Natanael sí. Natanael sí conocía las señales de los tiempos. Y le dijo, ¿cómo es que me conoces? Porque Jesús llega ante él y le dice, Natanael, y él empieza a hablar de él. Y le dice, ¿de dónde me conoces tú? No, dice, cuando estabas debajo de la higuera, orando, te vi. Dice. Oye, pues, ¿cómo me vio? Pues, eso era un lugar privado, escondido por allá. ¿Cómo es que este hombre me vio? Solamente que sea Dios mismo. Jesús, de una manera omnipresente, lo estaba observando. Y entonces le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, estás creyendo en mí, dice. Dice, pero, dice, de cierto os digo, en el versículo 51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, dice, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la escalera, ¿cómo dice? Sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús. Esta no es la escalera, esta es Jesús. Jesús es el puente, Jesús es la puerta, Jesús es el camino.
Jesús es la escalera. Entre esa inmensidad que había entre la tierra, entre lo terrenal y lo espiritual, entre la tierra y Dios, entre la tierra y el cielo. Primera de Juan 1:51 nos dice que realmente esta escalera se llama Jesús y fue provista por Dios. Así que si tú tienes a Jesús contigo, hermano, tienes la escalera para llegar a Dios. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa dejar este mundo? Si realmente al momento de dejarlo tú tienes la escalera para llegar a Dios y vivir eternamente con el Señor allá arriba. No debería de preocuparte lo terrenal o lo que te esté pasando en la vida. En Juan 14:6 nos dice Jesús mismo, dice, yo, dice, soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie, dice, nadie viene al Padre sino a través de Él. Él es la escalera, Él es el camino, Él es la verdad que buscas, Él es la vida eterna. Y sabes, ese puente te une para llegar a Dios Padre. Ahora, en Juan 10:7 volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Tienes que atravesar por Cristo. Una y otra vez nos lo dice la Biblia. Por el lado que tú busques, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la escalera, el agua, la palabra, el pan. Por eso es el gran yo soy. Yo soy todo eso, dice Jesús. Y yo soy, de cierto te digo, el que te va a llevar al Padre. Yo soy esa escalera, yo soy ese elevador, como tú le quieras llamar, que te da el acceso directo al Padre. No necesitas brincar, hermano, porque Él te va a llevar. Tal vez sea Él una escalera eléctrica. Te subes arriba y más va hasta llegando arriba. Qué hermoso va a ser poder deslizarte a través de Jesús. Él dice que al despertar nombró aquel lugar, ungió la piedra y entonces le cambió el lugar de la ciudad de luz a Betel. Betel, que significa casa de Dios. En primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esa casa de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Y aquí, en el versículo 13 de Génesis 28 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas entre ti y tu simiente. Esta simiente, ¿se acuerdan de dónde viene a través de él Jesucristo? ¿Quién va a ser el siguiente importante en nuestra genealogía? Porque no dice sus simientes, él tuvo 12 hijos. Diría simientes o semillas. ¿Quién es el importante, la simiente importante para nosotros? Porque ahorita después de él vamos a leer todo lo que respecta a José. Pero no es José la simiente por la cual vino Jesús. ¿De dónde viene el nombre judío? De Judá. Esa va a ser la simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios confirma y afirma la bendición hecha a Abraham y también a Isaac, pero sobre todo es con Jacob como empieza la nación de Israel, y directamente de él desciende el Mesías. En Números 24 del 17 al 19 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. O sea, no era en el tiempo de Jacob, no era el tiempo de cuando Josué logró tomar la tierra de Canaán, no fue en el tiempo de Moisés. Por eso él dice, lo miraré, mas no de cerca.
Saldrá la estrella de Jacob. Estamos hablando que unos 1500 años adelante vendrá el Mesías. No, miento, 2500 años adelante vendrá el Mesías. Y se levantará cetro de Israel, o sea, se levantará un rey de Israel, e herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom. ¿De dónde salió Edom, hermanos? ¿Qué significa Edom? ¿Se acuerdan? De aquel de sopa roja que le dio Jacob, ¿a quién? A Esaú. Y entonces se le cambió el nombre de Esaú, ¿a qué? A Edom. Y los edomitas son la descendencia de Esaú. Pues aquí está diciendo, será tomada la descendencia de Esaú. Será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá ¿quién? El dominador, y destruirá lo que quedara de la ciudad. Está hablando proféticamente del Mesías. Dios promete, además dice que va a ir con él. Dios promete ir contigo. Tú le obedeces en las buenas y en las malas. Dice Mateo 28:20. Dice, cuando después de que dio la gran comisión de ir, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles, dice, a los discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo importante está aquí. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, no solamente ahorita está contigo, o contigo, o contigo, o contigo. Dios está, no solo ahorita, sino hasta el fin del mundo. O sea, hasta que se termine y desaparezca todo eso. Él va a estar contigo. ¿Cuál es la carga que deberías de tener? Deberías de confiar en tu Dios. Deberías de confiar en tu Dios. Bueno, dice que despertó en el versículo 16 Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Él pensó que tal vez Jehová solamente era un Dios donde ellos vivían en Berseba, donde se plantaban los altares y donde se ofrecía sacrificio. Él no sabía que era un Dios omnipresente, que está en todos lados. Él dice, yo no sabía que estaba en este lugar. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínense, estuvo buena la expresión que él tuvo. Cuán terrible es este lugar. Es más, si alguien llegara de allá afuera del mundo a nuestro estudio y volteara a ver, que dijera, cuán terrible es este lugar, ¿cómo se sentiría? ¿Mal? Pues no, hermano, siéntanse bien. Siéntanse bien. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que Jacob se sintió desnudo ante la santidad y limpieza de Dios Padre. Y cuando tú vas a una iglesia y estás pecando, y resulta que el pastor o el predicador se subió y predicó exactamente del pecado y que te puedas condenar por ese pecado, ¿qué te va a pasar? Te vas a sentir terriblemente en ese lugar. Cuidado que tú vayas a un estudio bíblico, como aquí. Cuidado de que tú vengas a este estudio. Yo no voy a hablar de otras iglesias. Y tú vengas nada más a sentirte cómodo. Ya es lo que quiero decir, que cuando yo empiece a endulzarte el oído para que tú te sientas cómodo, ahí hay algo mal en mí. Chequen lo que se está hablando. Si la palabra de Dios te incomoda y te sientes terrible en el momento, discúlpame, hermano, yo no fui. Fue el Señor que está trabajando en tu vida. El que te está desnudando tu alma y el que está sacando a relucir tu pecado. Y una persona que llegue aquí tiene que decir cuán terrible es este lugar porque me desnudaron en esta noche, porque me agarraron a cachetadas, porque me agarraron a latigazos. Pero saben, hermano, no es el predicador el que debe de agarrarte a latigazos, sino la palabra de Dios. Por eso es importante que tú vayas a un lugar donde se predique versículo por versículo. Porque es bien sencillo. Tal vez viene, no sé, Arturo. Y viene, hermano, fíjate que me pasó esto y esto y aquello. Y fulanito me hizo esto. Entonces yo, por seguirle la corriente a Arturo, me vengo a una predicación y empiezo a lanzarle todas las indirectas a aquel hermanito que le molestó a él. Él se sintió bien cómodo, aunque yo cacheteé al otro hermanito.
pero no fue con mi palabra, hermano. Digo, no fue con la palabra de Dios, fue con mi palabra. Si yo voy versículo por versículo como estamos leyendo, y hay algo que te incomoda y te hace sentir terriblemente en este lugar, hermano, la palabra de Dios está desnudando tu corazón y te está limpiando, aunque te duela. Bueno, él dice que él se levantó, Jacob, de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la asó por señal y derramó aceite encima de ella. La ungió y dijo, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Así se llamaba primero la ciudad de Luz, y le fue cambiado el nombre de Betel. Ahora, si tú ves en las escrituras, vamos a ver grandes cosas que pasaron en esta ciudad. Entre ellas fue donde estuvo su lugar de adoración del reino norte. Cuando ya se unifica el país de Israel, hay 12 tribus. Después de Salomón, entre los hijos de Salomón, se divide el reino y quedan 2 tribus contra 10. Las 2 tribus se le llamó el reino sur, o es lo que es Judá o los judíos, y el otro es el reino norte. Bueno, el templo estaba en Jerusalén, en el reino sur, así que ellos tenían que tener su lugar para adorar, y precisamente usaron la ciudad de Betel para hacer sus adoraciones. Y vamos a hablar mucho ya llegado el momento acerca de esta ciudad, pero aquí es donde nació Betel, que significa casa de Dios. Bet o Bait es casa, Él es Dios. Elohim, dioses, Él un Dios, casa de Dios. E hizo Jacob voto, un juramento, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Fíjense, hermanos, esta sección para mí esta semana fue una cosa de latigazos. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Vemos a un Jacob condicionando a Dios. ¿Lo condicionó? Sí. Ok, si tú me prosperas en mi viaje, entonces yo te voy a servir y te voy a adorar. ¿Quién ha escuchado eso? Yo lo he hecho muchas veces. Esta semana lo hice en cantidad de veces. Y finalmente dije, ayer en la noche estaba escribiendo, digo, Señor, esto fue todo lo que viví esta semana. Yo decía, Señor, yo necesito que me des esto para que yo pueda hacer esto. Y estaba condicionando a Dios. Y me sentía frustrado y sentía que me estaba yendo mal en mi trabajo, y me sentía que me estaba yendo mal en mi vida personal, y sentía que todo me estaba yendo mal, y se decía, Señor, ¿tú quieres que te sirva? ¿Tú quieres que siga adelante? Yo necesito que seas más misericordioso conmigo. Si no, yo voy a botar todo. Realmente Él trabajó duro esta semana conmigo. Me hizo llorar, hermano, muchas veces en la semana. Tuve encuentros dolorosísimos con mi Dios esta semana a causa de estos versículos sin saberlo yo. Pero Dios me estaba preparando para este mensaje. Así que si tú tienes alguna cosa, algún problema con tu vida, no condiciones a Dios. Nosotros, por decir, ahora que estaba mi esposa con el problema, Señor, si la sanas, yo te voy a servir. Señor, si la sanas, voy a hacer esto. Señor, si la sanas, voy a hacer aquello. Señor, si la sanas. Hermano, no es la voluntad de Dios, es la mía, la que yo quería obligar a Dios que se diera. Dejemos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, porque Él es perfecto. Y la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, es aquella que se entrega con amor. El amor ágape. Muchos pastores dicen que el amor ágape solamente se usa para Dios. Y nosotros lo vimos varias veces en la escuela de Ayac. Ágape es un amor incondicional. El amor de Dios es incondicional. El amor que Dios espera por ti es incondicional.
Ama la obra de Dios, no la condiciones. No la condiciones. Ama a tus hermanos, entrégate por tus hermanos, no los condiciones. No digas, oh, es que yo le hice un favor a él, ahora él me lo tiene que hacer a mí. Y si no me lo hizo, Dios, hermano, no te vuelvo ni a contestar el teléfono ni el saludo. No es así. La iglesia tiene que usar el amor ágape, que es incondicional. Y no tienen que condicionar la obra de Dios. Ven. Eran poquitos versículos, pero eran muy intensos. Vamos a orar y tuvimos un buen tiempo. Si hay alguna pregunta, claro que podemos abrir un tiempo en caso de que se necesite contestar alguna pregunta.